Buenas noches. ¿Cómo les ha tratado el agua hoy? Buenas Buenas noches allá. tardes. Buenas tardes, sí. Es que está tan oscuro con esta lluvia, Dulce. Bueno, Que aquí estamos imagino. mojadito todo. Bueno, El yo patio tengo de mi hasta. casa es particular, si llueve se moja como los demás. Bueno. Yo estoy hasta con frío. Sí. Hasta con frío. Vamos a orar para comenzar. Eterno Dios y Padre, muchas gracias por la bendición de podernos juntar otra vez en este momento para leer el libro Patriarcas y Profetas. Invocamos la dirección del Espíritu Santo para que nos dé comprensión de lo que vamos a leer y a estudiar. Bendice a cada participante en el nombre de Jesucristo. Amén. Bienvenido a Rodolfo, Alexandra, Amy, Cani, Lizardo, Dulce, Gloria, Leani, con los cabellos rojos te vi hoy. Rafael Arturo Acevedo, Rodolfo Batista, Samuel Rincón y Shannon. Muy bienvenidos en esta tarde. Saben que estamos leyendo el capítulo del viaje alrededor de Edom. La semana pasada nos quedamos en cuando comenzaba el problema de las serpientes ardientes. Me acerco un poquito porque estoy muy lejos. Las serpientes ardientes. Porque había estado escudado por el poder divino. Israel no se había dado cuenta de los innumerables peligros que lo habían rodeado continuamente. En su ingratitud e incredulidad había declarado que deseaba la muerte. Y ahora el Señor permitió que la muerte le sobreviniera. Las serpientes venenosas que pululaban en el desierto eran llamadas serpientes ardientes a causa de los horribles efectos de su mordedura, pues producía una inflamación violenta y la muerte al poco rato. Cuando la mano protectora de Dios se apartó de Israel, muchísimas personas fueron atacadas por estos reptiles venenosos. Hubo entonces terror y confusión en todo el campamento. En casi todas las tiendas había muertos o moribundos. Nadie estaba seguro. A menudo rasgaban el silencio de la noche gritos penetrantes que anunciaban nuevas víctimas. Todos estaban atareados para asistir a los dolientes o con cuidado angustioso trataban de proteger a los que aún no habían sido heridos. Ninguna murmuración salía ahora de sus labios. Cuando comparaban sus dificultades y pruebas anteriores con los sufrimientos por los cuales estaban pasando ahora, aquellas les parecían baladíes. El pueblo se humilló entonces ante Dios. Muchos se acercaron a Moisés para hacerle sus confesiones y súplicas. Pecado hemos, dijeron, por haber hablado contra Jehová y contra ti. Números, capítulo 21, versículos 7 hasta el 9. Poco antes le habían acusado de ser su peor enemigo, la causa de todas sus angustias y aflicciones. Pero aún antes de que las palabras dejaran sus labios, sabían perfectamente que los cargos eran falsos. Y tan pronto como llegaron las verdaderas dificultades, corrieron hacia él como a la única persona que podía interceder ante Dios por ellos. Ruega a Jehová, clamaron, para que quite de nosotros estas serpientes. Dios le ordenó a Moisés que hiciese una serpiente de bronce semejante a las vivas y que la levantara ante el pueblo. Todos los que habían sido picados habían de mirarla y encontrarían alivio. Hizo lo que se le había mandado y por todo el campamento cundió la grata noticia de que todos los que habían sido mordidos podían mirar la serpiente de bronce y vivir. Eso me acuerda a Isaías 45, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Y también me recuerda a Juan capítulo 3, yo cuando fuere levantado, a todos atraeré a mí mismo. Muchos habían muerto ya. Y cuando Moisés hizo levantar la serpiente en un poste, hubo quienes se negaron a creer que con solo mirar aquella imagen metálica se iban a curar. Imagínense ustedes. Estos perecieron en la incredulidad. No obstante, hubo muchos que tuvieron fe en lo provisto por Dios. Padres, madres, hermanos y hermanas se dedicaban afanosamente a ayudar a sus deudos, dolientes y moribundos, a fijar los ojos lánguidos en la serpiente.
Si ellos, aunque desfallecientes y moribundos, podían mirarla una vez, se restablecían por completo. La gente sabía perfectamente que en aquella serpiente de bronce no había poder alguno para ocasionar un cambio tal en los que la miraban. La virtud curativa venía únicamente de Dios. En su sabiduría eligió esta manera de manifestar su poder. Mediante este procedimiento sencillo, se le hizo comprender al pueblo que esta calamidad la había sobrecogido como consecuencia directa de sus pecados. También se le aseguró que mientras obedecieran a Dios, no tenían motivo de temor, pues Él los preservaría de todo mal. El alzamiento de la serpiente de bronce tenía por objeto enseñar una lección importante a los israelitas. No podían salvarse del efecto fatal del veneno que había en sus heridas. Solamente Dios podía curarlos. Se les pedía, sin embargo, que demostraran su fe en lo provisto por Dios. Debían mirar para vivir. Su fe era lo aceptable para Dios y la demostraban mirando la serpiente. Sabían que no había virtud en la serpiente misma, sino que era un símbolo de Cristo y se les inculcaba así la necesidad de tener fe en los méritos de Él. Hasta entonces, muchos habían llevado sus ofrendas a Dios, muchos habían llevado sus ofrendas a Dios, creyendo que con ello expiaban ampliamente sus pecados. No dependían del Redentor que había de venir, ni de quien estas ofrendas y sacrificios no eran sino una figura o sombra. El Señor quería enseñarles ahora que en sí mismo sus sacrificios no tenían más poder ni virtud que la serpiente de bronce, sino que, como ella, estaban destinados a dirigir su espíritu a Cristo, el gran sacrificio y propiciatorio. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él creyere no se pierda, sino que tenga vida eterna. Juan capítulo 3, versículos 14 y 15. Todos los que hayan existido alguna vez en la tierra han sentido la mordedura mortal de la serpiente antigua que se llama Diablo, Satanás. Apocalipsis capítulo 12, versículo 9. Los efectos fatales del pecado pueden eliminarse tan solo mediante lo provisto por Dios. Los israelitas salvaban su vida mirando lo provisto, mirando la serpiente levantada en el desierto. Aquella mirada implicaba fe. Vivían porque creían la palabra de Dios y confiaban en los medios provistos para su restablecimiento. Así también puede el pecador mirar a Cristo y vivir. Recibe el perdón por medio de la fe en el sacrificio expiatorio. En contraste con el símbolo inerte e inanimado, Cristo tiene poder y virtud en sí para curar al pecador arrepentido. Aunque el pecador no puede salvarse a sí mismo, tiene sin embargo algo que hacer para conseguir la salvación. Al que a mí viene, no le echo fuera. Juan capítulo 6, verso 37. Pero debemos ir a él. Y cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, debemos creer que nos acepta y nos perdona. La fe es el don de Dios, pero el poder para ejercitarla es nuestro. La fe es la mano de la cual se vale el alma para asir los ofrecimientos divinos de gracia y misericordia. Nada excepto la justicia de Cristo puede hacernos merecedores de una sola de las bendiciones del pacto de la gracia. Muchos son los que durante largo plazo han deseado obtener estas bendiciones, pero no las han recibido porque han creído que podían hacer algo para hacerse dignos de ellas. No apartaron las miradas de sí mismos, ni creyeron que Jesús es un Salvador absoluto. No debemos pensar que nuestros propios méritos nos han de salvar. Cristo es nuestra única esperanza de salvación y en ningún otro hay salud, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos capítulo 4, versículo 12. Cuando confiamos plenamente en Dios, cuando dependemos de los méritos de Jesús como Salvador que perdona los pecados, recibimos toda la ayuda que podemos desear. Nadie mire a sí mismo como si tuviera poder para salvarse. Precisamente porque no podíamos salvarnos,
Jesús murió por nosotros. En él se cifra nuestra esperanza, nuestra justificación y nuestra justicia. Cuando vemos nuestra naturaleza pecaminosa, no debemos abatirnos sin temer que no tenemos Salvador, ni dudar de su misericordia hacia nosotros. En ese mismo momento nos invita a ir a él con nuestra debilidad y ser salvos. Muchos de los israelitas no vieron ayuda en el remedio que el cielo había designado. Por todas partes los rodeaban los muertos y moribundos, y sabían que sin la ayuda divina su propia suerte estaba sellada. Pero continuaban lamentándose y quejándose de sus heridas, de sus dolores, de su muerte segura, hasta que sus fuerzas se agotaron, hasta que los ojos se les pusieron vidriosos, cuando podían haber sido curados instantáneamente. Si conocemos nuestras necesidades, no debemos dedicar todas nuestras fuerzas a lamentarnos acerca de ellas. Aunque nos demos cuenta de nuestra condición impotente sin Cristo, no debemos ceder al desaliento, sino depender de los méritos del Salvador crucificado y resucitado. Miremos y viviremos. Jesús ha enseñado su palabra. Salvará a todos los que acudan a él. Aunque muchos millones de los que necesitan curación rechazarán la misericordia que les ofrece, a ninguno de los que confían en sus méritos los dejará perecer. Muchos no quieren aceptar a Cristo antes que todo. Muchos no quieren aceptar a Cristo antes que todo el misterio del plan de la... Muchos no quieren aceptar a Cristo antes que todo el misterio del plan de la redención les resulte claro. Se niegan a mirar con fe, a pesar de que ven que miles han mirado a la cruz de Cristo y han sentido la eficacia de esa mirada. Muchos andan errantes por los intrincados laberintos de la filosofía en busca de razones y evidencias que jamás encontrarán, mientras que rechazan la evidencia que Dios ha tenido a bien darles. Se niegan a caminar en la luz del sol de justicia hasta que se les explique la razón de su resplandor. Todos los que insistan en seguir este camino dejarán de llegar al conocimiento de la verdad. Jamás eliminará Dios todos los motivos de duda. Oigan esto, jamás eliminará Dios todos los motivos de duda. Da suficiente evidencia en qué basar la fe. Y si esta evidencia no se acepta, la mente es dejada en tinieblas. Si los que eran mordidos por las serpientes se hubieran detenido a dudar y deliberar antes de consentir en mirar, habrían perecido. Es nuestro deber primordial mirar, y la mirada de fe nos dará vida. Alabado sea el nombre de Dios. Hasta aquí el capítulo 38. ¿Comentarios? ¿Preguntas? ¿O me dejaron solo? No, estamos por aquí. No estás solo, no estás solo. Tú no estás solo, no. Amén. Amén. Bien, este fue el capítulo número 38. ¿Qué pienso yo de esto? Hay gente que dice que la salvación en el Antiguo Testamento era por obras. Y este capítulo que nos muestra es que por fe. Tenían que mirar a la serpiente de bronce, Nehustán, le decían, cosa de metal. Tenían que mirar a la serpiente de bronce. Esa serpiente de bronce, creo que fue Josías que la destruyó, o Josafat, uno de los dos, porque hasta entonces los israelitas le habían cogido con ofrecerle incienso y orarle y ese tipo de cosas. Así que fue destruida como un ídolo. Pero en el momento en que se hizo para que los israelitas miraran con fe. Es como dice la canción, una mirada de fe, una mirada de fe. Entonces, esa mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Salvar al pecador. Igualmente, cuando miramos a la cruz, mirad a mí, sed salvos, todos los términos de la tierra. O sea, hay que mirar a Jesucristo y hay que mirar con fe.
Entonces, había fe en el sacrificio de animales. Aunque algunos llegaron a considerar que el animal por sí mismo tenía poder para salvar cuando era crucificado, pero el animal que era sacrificado era un tipo de Cristo. Y también la serpiente, cuando fue levantada, era también salvación por fe. O sea, la salvación nunca ha sido por obras. Claro que hay un texto que dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ello. Pero eran teniendo fe también. Todo el tiempo ha sido por fe y por gracia. Ha sido por fe y por gracia todo el tiempo. ¿Alguien más? Una pregunta. Adelante. Cuando sucedió ese hecho y ellos tenían los 10 mandamientos. Claro, él tenía los 10 mandamientos. Wow. Y ellos tenían los 10 mandamientos. Se miraba a la serpiente. Quizá el hecho como, digo yo que quizá el hecho de ellos ya tener el decálogo, decir que no se adorara a imagen, especulando, quizá muchos no miraron por eso. No, yo discrepo. ¿Por qué? Porque lo que se le dijo no fue que la adoraran, sino que miraran. No se les pidió que se arrodillaran delante de ella, sino que la miraran. Miren. Eso fue lo que se le pidió. Miren. O sea, en ningún momento se pidió, se dijo que eso era Dios, en ningún momento se dijo que eso había que adorarlo, ni en ningún momento se dijo que había que arrodillarse delante de esa imagen de metal, de esa estatua de metal que se hizo de una serpiente. Solamente se pidió, miren, el que mire será sanado. Lo que pasa es que hay gente que ven la salvación como tan fácil que entienden que ellos tienen que hacer algo más. Todo el que miró, y fue la mayoría que miró, se sanó. Si vamos al libro de Números, capítulo 21, vamos a encontrarnos con esto ahí en Números, capítulo 21. Ellos no podían adorar a la serpiente de bronce, lo que tenían que hacer era mirar a la serpiente de bronce. O sea que no tiene nada que ver con el segundo mandamiento, porque no se les dio un objeto de adoración. Luego de que entraron en Canaán, los israelitas comenzaron a parecerse mucho a las naciones cananeas que dejaron ahí. De hecho, Dios les había dicho a ellos, miren lo interesante de esto. Dios les dijo, ustedes no van a poder echarlos a todos al mismo tiempo, porque ustedes son pocos, la tierra va a quedar vacía y entonces se le van a multiplicar las fieras y ese tipo de cosas. Y para que ustedes puedan sacarlo, van a ir sacando poco a poco. Claro, en los primeros 5 años, después del cruce del Jordán, ellos hicieron 5 años de campaña completa y ahí lograron sacar, vencer, derrotar, eliminar a los más fuertes, a los más grandes. Pero otros quedaron. Otras naciones quedaron, todos los filisteos, los 5 príncipes filisteos de las 5 ciudades, y quedaron diferentes tipos de habitantes ahí, de cananeos. Pero ellos, en vez de organizarse para ir sacando, se acomodaron. Comenzaron a vivir bien y luego hay que decir que la religión cananea era mucho más atractiva y emocionante que el culto de Israel, del culto verdadero. Porque el culto cananeo tenía sexo, bebida, lujuria, bailes, o sea, tenía muchísimas cosas. Todo lo que agrada a la carne estaba ahí, mientras que la Pascua, la fiesta de los tabernáculos, los panes sin levadura, todo ese tipo, no tiene nada de eso. Porque lo que buscan es la santidad del pueblo. Entonces, ellos comenzaron a adorar de todo. Y entre ese todo que adoraron, se encontraron con la serpiente, con Nehustán, cosa de bronce, y también comenzaron a adorarlo. Por eso, no recuerdo si fue el buen rey Josafat que la destruyó,
o si fue el buen rey Josías quien la destruyó en dos de las grandes reformas que se hicieron, o no recuerdo si fue el rey Ezequías que la destruyó. Uno de ellos lo hizo. Pero ellos estaban adorando a todo. Adoraban al sol, la luna, las estrellas, adoraban el aire, adoraban todo. Adoraban a Baal, a Astaret, a Milcom, dios de los sidonios, o sea, a todo el mundo. A Baal-Zebú, dios de Cron. O sea, todo el dios que pasaba por ahí, todo el ídolo que pasaban por ahí, ellos decían, tráemelo, y comenzaban a adorar, porque se habían desconectado completamente de Dios. ¿Algo más? Venid a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Uno de los textos que leíste, o sí, que mencionaste hace unos minutos. Le decía yo el miércoles pasado en el estudio del libro Fe y Obras, que los seres humanos tenemos la costumbre, muy mala costumbre, de entender que nosotros podemos ayudar a Dios y que nosotros tenemos que hacer algo para ayudar a Dios, para querer hacer que las cosas ocurran. Y es el error más grande que cometemos, porque normalmente entendemos que Dios pide eso, pero yo quiero hacer algo más. Y a veces hacemos cosas que Dios no nos pide. Y entonces ahí es que cometemos los errores, como el pueblo de Israel, de querer hacer más de lo que el Señor pide. Y el Señor dice que lo que quiere es misericordia, no sacrificio. Entonces, de una u otra forma, nuestra naturaleza humana es tendente a entender que Dios no es suficiente. Nuestra falta de fe nos motiva a nosotros querer hacer más. Y en esta lectura de hoy, yo en lo personal he entendido que Dios dice, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Que nuestro deber es buscar de Dios y aceptar lo que Dios nos pide, simple y llanamente, hacer su voluntad. Es cuanto. Del versículo de Isaías 45, 22, es que habla de mirad a mí, dice Isaías 45, 22. Que también hay una canción de los heraldos del rey, ay, de mirar a la Santa Cruz, dice Jesús, miradme a mí. Parece que tengo mucha música en la cabeza hoy. Entonces, eso, creo que en el día de ayer, en Twitter tuve una conversación con un joven que no es adventista, porque él dice que se está predicando mucha obra, y es por gracia. Entonces yo comencé una conversación con él, no insultando ni nada de eso, sino conversando. Yo le dije, mira, la gracia es necesaria porque hay pecado. Si no hubiese pecado, no fuera necesario la gracia. Entonces, Jesucristo le dijo a la mujer, vete y no peques más. O sea, él le señaló que ella era una pecadora porque había estado pecando, pero él cargó la culpa de ella. Y Pablo dijo que cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Entonces, la gracia es lo que Dios utiliza para anular el efecto del pecado, para quitar la paga del pecado de nosotros, que es la muerte. Entonces, no es que se predique la gracia solamente, hay que predicar los dos. Hay que predicar que existe el pecado y que la solución al pecado es la gracia de Dios a través de Jesucristo por fe. Entonces puso, aleluya. Y es así que funciona esto. Es así que funciona. ¿Alguien más? Yo tengo aquí el versiculito que es precioso de Efesios capítulo 2, 6, capítulo 2, 8. Porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Ese es un versículo maravilloso. Ahora, tenemos también que entender que esa es la salvación que el Señor nos da, la que nos da esa salvación gratuita para todo aquel que le acepta como su Salvador, que le da el derecho de entrar al cielo. Eso es gratis. Pero una vez aceptamos a Jesús, tenemos que dar evidencia de que le hemos aceptado. Y ahí entra el testimonio. Porque el Señor no nos va a dejar a nosotros tal y como estamos. Hay cambios, vienen resultados muy bonitos, vienen allí los frutos, el fruto del Espíritu. O sea que se da evidencia y ahí es que viene que la fe sin obra, porque la fe tiene que actuar.
No es una fe muerta, es una fe viva en Cristo Jesús. Entonces, la lectura, qué linda. Es que hay un capítulo precisamente del libro Fe y Obras que nosotros lo hemos estudiado, que habla de esto, de la serpiente, que se titula Miren y Vivan. Muy, muy interesante. ¿Qué es la justificación por la fe? Es la acción de Dios que abate en el polvo la autosuficiencia humana y hace por el hombre lo que éste no puede hacer por sí mismo. Por sí mismo. Esa es la justificación por la fe. El perdón es la justificación. Abate en el polvo completamente la suficiencia humana y hace por este lo que no puede hacer por sí mismo. Esa es la justificación por la fe. Y eso también, no sé si va compaginado con lo que hemos estado hablando, nos ayuda y nos alienta a nosotros, sobre todo a las personas cuando llegan son recientes bautizados y son nuevos en la fe, de no mirar a las personas. Tenemos que mirar a Cristo, señores. Amén. Mirar a Jesús. No podemos mirar hacia los lados, porque en cuanto nos ponemos a fijarnos que si este hace, que si este va, que si este aquello, que si lo otro, nos vamos a hundir. Sí. Nos vamos a hundir mirando a seres humanos. Esto es un asunto de fe. El caminar con Jesús es por fe. Esto es de fe. Y es mirándole a Él. ¿Cómo le miramos? Estudiando la Biblia, haciendo lo que estamos haciendo ahora, estudiando la Biblia, el Espíritu de Profecía, leyendo, orando. Y de esa manera le vamos contemplando cada día. Y a medida que le contemplamos, vamos creciendo y nos vamos pareciendo a Él. Vamos imitándole, o sea, con su ayuda, claro. Y es lindo porque a mí me alienta, todo esto me alienta y me llena de ánimo, porque eso no depende de mí, todo depende de Dios. Amén. Lo único que yo tengo que hacer es estar en la disposición de que Él me ayude. Él se va a encargar del resto. Ajá. De arreglar todo lo mueble y de arreglar todo. Él se va a encargar de todo, del perdón, de la pureza, de mi santidad, de todo. Se encarga Él. Porque yo no puedo, y Él lo ha dicho, separado de mí ustedes no pueden hacer nada. Exacto. Entonces, yo pienso que es precioso y tiene que llenarnos de ánimo, no de desaliento, de que, ay, yo soy un pecador, que he hecho esto, que he cometido tal error o que he hecho aquello. No. Vamos a mirar a Cristo y vamos a ser salvos. Eso es precioso. Amén. Amén. O sea, que muy interesante. ¿Alguien más? ¿Alguien más? La lectura de hoy fue corta. ¿Alguien más? Es interesante. ¿Quién más se anima a opinar? ¿Una pregunta, algo? Sí, porque si no... Es que ella era la representante de todo y ella lo abarcó. Así que así mismo es felicidad, como tú dijiste. Ay, pero Dios mío, pero ustedes no me dejen porque yo cuando me suelto no hay que agarrarme. Ustedes saben que a esta hora los domingos yo me pongo a hacer cena. O sea que hay tiempo. A esta hora yo me pongo a hacer cena los domingos. Y como no veo mucha gente con ánimo de preguntar. Además, Humberto, tú tienes que hacer tu avena. Exactamente. O mi harina de negrito. Pues sí. No, pues entonces nadie más tiene más que decir. Vamos a orar entonces para yo continuar con mi vida. Oramos. Oramos. Todopoderoso, ayúdanos a mirar con fe a Jesucristo. Porque al mirarlo a Él, nosotros somos transformados a su semejanza. Pero también, al mirarlo a Él con fe, somos limpiados de nuestros pecados. Y recibimos gracia transformadora para dejar de ser lo que hemos sido y convertirnos en lo que tú, oh Padre, quieres que nosotros seamos. Muchas gracias por bendecirnos con la presencia del Espíritu Santo y bendice este grupo, Padre eterno, que es tuyo, de tu propiedad. En el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Buenas noches. Buenas noches. Hasta el jueves, si Dios quiere. Amén, así es.